Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas que como pueblo y como hijos tenemos de Dios inmerecidamente y gratuitamente mientras estemos aquí en esta funda humana, en este tabernáculo, para poder subsistir, para podernos mantener de pie. Unidos, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que somos espirituales, démosle gracias a Dios y pidámosle, bendito hermano y bendita hermana, a Dios en su grandeza y en su bendita misericordia, para que nos permita esta bendita palabra, este bendito maná, para que nos permita esta bendita riqueza de vida a todos los que venimos con temor, a todos los que venimos con credulidad, a todos los que venimos con una esperanza viva, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que venimos con temor y temblor, porque estos son los corazones que Dios bendice. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo para empezar esta bendita epístola que Dios me va a permitir, si así lo quiere, empezarla y terminarla, que yo le pediré todos los días para que me permita o me siga permitiendo esta bendición. El Evangelio de San Lucas. Bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, ya habiendo orado, antes de abrir su bendita boca, antes de abrir esta bendita palabra santa, para que me permita la dignidad y la riqueza de ser un mediador, un portador, un instrumento para poder compartir como ministro lo que Dios ha puesto en mi corazón y me ha dado. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo para pedirle a Dios debo de venir con una conciencia limpia delante de Él para que me pueda escuchar. Así también he orado y he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio. Yo he pedido para que haya un fruto de vida, para que Dios toque corazones a todos los que vienen conforme a su bendito pacto y a su bendito amor. Así, bendito hermano y bendita hermana, empecemos con esta epístola de San Lucas, capítulo 1. Hago una remembranza, bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra en el Nuevo Testamento, compuesto por 27 escritos. Quiero decirle que los 4 primeros escritos, que es San Mateo, que es San Lucas, Marcos y San Juan, se les conoce como evangelios, no como cartas, no como epístolas. Estos 4 libros benditos del evangelio, las personas que en su momento Dios escogió para ser instrumentos y dejar escritas estos libros, que fue San Mateo, fue Marcos, fue San Lucas y fue Juan, inspirados por el Espíritu Santo, nos dan a conocer el camino de la vida eterna, nos dan a conocer el pacto, nos dan a conocer todo el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en el cuerpo humano, dándonos ejemplo y dejándonos el bendito camino y dejándonos las huellas y dejándonos el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Los evangelios. Una vez que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, entonces ya los demás escritos datan de enseñanzas espirituales, ya una vez que vino el Espíritu para inclinar nuestros corazones al ejemplo que estos evangelios nos dejan como testimonio de las enseñanzas de Cristo y de la vida de Cristo Jesús. Este varón, San Lucas, fue un varón de Dios, no fue un apóstol, no fue de los que siguieron a Cristo Jesús desde el principio.
Este varón se convierte tiempo después al cristianismo. Vuelvo a repetir, él no caminó con Jesús como lo hizo Mateo, como lo hizo San Juan, como lo hizo Bernabé, como lo hizo Simón Pedro. Este varón no, más sin embargo Dios lo utiliza para dejar un escrito. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña en la segunda epístola de Pedro. Nos dice la bendita palabra que ninguna escritura y ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, sino que todos los santos hombres de Dios fueron escogidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para dejar este escrito y hoy tener todos estos libros en la Biblia unidos para una enseñanza. Así, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que el Nuevo Testamento se escribe y queda aproximadamente después de 75 años de que Cristo Jesús murió y resucitó. 75 años después queda el Nuevo Testamento. En esos 75 años, ¿cómo enseñó Pablo? ¿Cómo enseñó Pedro? ¿Cómo enseñaba Juan? Con los pergaminos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento estos primeros varones, ya tenían inscrito en sus corazones todo el Nuevo Testamento, hermano, que después se escribió para gloria de Dios y para bendición nuestra. Así que empecemos con este Evangelio de San Lucas. Dice en el capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahora, muy importante esto que estamos viendo. Para empezar, Dios es un Dios de orden. Y el que Dios haya escogido varones para escribir la bendita palabra, también Dios escogió para ponerla por orden. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, vemos que en la bendita Biblia está el primer libro de la Biblia que se llama Comienzo, se llama Génesis. Y vemos el último libro de Revelación, Apocalipsis, que data del final de los tiempos. Y por un orden empieza Dios. Y Dios permitió que estos hombres pusieran en orden todos los benditos libros de la Biblia. 39 en el Antiguo Testamento que vienen por un orden. Génesis, Éxodo, que Génesis habla del principio, Éxodo empieza también a hablar de el pueblo de Dios, cómo saca Dios de Abraham todo el pueblo profetizado de Dios, Éxodo la salida, Deuteronomio, Levítico, Números, y así por un orden, ¿verdad? Hasta llegar al Nuevo Testamento. Y de igual manera, por un orden el Nuevo Testamento, porque los 4 evangelios nos hablan de Cristo primeramente y después por un orden las enseñanzas hasta Revelación, hasta Apocalipsis. Ahora, Dios había escogido ya a muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Principalmente está hablando de la historia de Cristo Jesús, desde que nació hasta que fue a la cruz. Pero de igual manera, toda la bendita palabra es un orden. Entonces, muchos han tratado, había esa hambre, pero no todos escogió Dios para que quedara plasmado en la bendita palabra. Poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque Cristo Jesús cuando vino, ¿qué es lo que va a hablar este escrito, este evangelio? Cuando vino Cristo Jesús sabemos que vino con un pacto de fe, con un pacto de promesas, con un pacto de riquezas, pero no nos las vino a dar inmediatamente. La única riqueza
que Dios y Cristo Jesús nos dieron en el acto fue el perdón de los pecados. Pero todas las riquezas de un crecimiento, de llegar a ser ministros, de llegar a ser seres espirituales, de poder tomar mi cruz, de ser ministros, todas estas riquezas no las vimos y fueron prometidas. Ahora, ya después de tiempo, porque este evangelio se escribe ya después de tiempo, Lucas, uno de los que habían creído, uno de los que habían tomado su cruz, pues va a dar testimonio de que todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar fueron ciertísimas. Porque yo le digo, bendito hermano, ¿cuándo puedo yo dar testimonio de que las cosas de Dios son ciertísimas? No cuando me bauticé, no cuando empecé mi discipulado, porque cuando empecé mi discipulado, la bendita palabra me hizo más pecador, cuando empecé a venir a la palabra. Y también abundó la gracia, como dice la palabra, y la promesa de Dios fue que me iba a hacer una nueva criatura. Entonces, todas las riquezas yo las fui viendo a través del tiempo, a través de los años, y hoy puedo dar testimonio que todo el camino y todas las promesas y todo lo que dejó como enseñanza nuestro Señor Jesucristo, igual que Lucas, hoy puedo dar testimonio que todas estas cosas de historia, pero vivas, son ciertísimas, como testimonio. Porque los verdaderos testimonios, bendito hermano y bendita hermana, los verdaderos de Dios, no son como hoy en las iglesias, ¿verdad?, que pasan a dar un testimonio y que dicen, yo antes era pobre hermano, no tenía casa, no tenía mucha familia, pero desde que soy cristiano, Dios me bendijo, hoy tengo 3 negocios, hoy tengo coche, hoy tengo hijos sanos, esos no son testimonios, hermano. Los testimonios verdaderos es, hermano, yo antes era un animal, antes estaba lleno de envidia, de codicia, de avaricia, de amargura, antes estaba muerto, antes estaba ajeno, hoy, bendito hermano y bendita hermana, por la misericordia de Dios, soy un ser espiritual, Dios me transformó, Dios me ha dado discernimiento, me ha dado un crecimiento, soy una criatura nueva, estoy caminando en el mar, estoy en la cruz. Esos son los testimonios, bendito hermano y bendita hermana, del poder de Dios, ¿verdad? Porque Satanás me puede dar una casa, me puede dar dinero. Ese no es poder. El poder de Dios no lo tiene Satanás. El único que puede transformar vidas, el único que nos puede ser a imagen de Dios, es Dios y Cristo Jesús. Y una vez que nosotros participamos de todo este camino y que Dios me prometió darme un crecimiento y me prometió hacerme linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, les puedo dar testimonio de que todo lo que vino a prometernos Dios por medio de Cristo son ciertísimas. Alabado sea Dios. Dice aquí, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, hablando de Cristo, y fueron ministros de la palabra. Ahora, aquí nos estamos dando cuenta entonces en este versículo de 2 que San Lucas no estuvo desde un principio y San Lucas no pudo ver con sus ojos a Cristo Jesús en carne. Lo pudo ver espiritualmente porque hoy seguimos viendo a Cristo Jesús, pero ya no en carne. Pero los primeros seguidores, los primeros que Cristo Jesús escogió, lo vieron con sus ojos, como dice en primera de Juan. Juan da testimonio en una de las epístolas, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, es lo que les venimos a dar testimonio. Entonces, bendito hermano, es muy importante que el Evangelio, la enseñanza de Cristo Jesús que dejó, la dejó a los que tomaron su cruz, la dejó a los que pagaron el precio de dejarlo todo y lo siguieron, a los que tuvieron el privilegio de que Cristo Jesús fuera el maestro, fuera su rabí, a los que lo dejaron todo, a los que estuvieron en sus enseñanzas durante 3 años y medio, bueno, y lo pudieron ver con sus ojos. Así, bendito hermano y bendita hermana,
dejó Dios por medio de Cristo Jesús estas enseñanzas, y así estas enseñanzas se fueron pasando por iglesias santas escogidas por Dios a través de las generaciones. Así que San Lucas era una generación posterior a la primera de los que siguieron a Cristo Jesús, pero fue un varón que fue escogido por Dios para dar testimonio también de este evangelio. Por eso dice aquí que este escrito que Dios le permitió hacer a San Lucas es tal y como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Estas enseñanzas son tal, o sea, casi Lucas, el médico, porque era médico, pero dejó de ser médico, casi está diciendo, yo hermanos, no voy a meter ningún razonamiento propio, ni el yo creo, ni el yo pienso, no hermanos, yo este escrito, ponerlo en orden desde un principio, va a ser tal y como lo enseñaron los primeros que estuvieron con Cristo Jesús, los primeros que caminaron con Cristo Jesús, y lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, fueron escogidos por Dios para ministrar la bendita palabra de Dios. Así que este evangelio de San Lucas lo toma, lo pone en orden por medio de Dios, que los 4 evangelios, bueno, los 3 evangelios son muy parecidos, lo que es Mateo, lo que es Lucas, lo que es Marcos, dan testimonio muy parecido, pero cada uno tiene su enseñanza profunda. El único evangelio diferente a lo que es Mateo, Marcos y San Lucas es San Juan, que también da testimonio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, pero es diferente. Entonces, aquí, bendito hermano, este varón dice que lo que va a poner aquí, lo que va a plasmar aquí, fue como lo enseñaron los primeros que caminaron con Jesucristo y que fueron ministros de la palabra de Dios. Yo ya le he hablado de la palabra ministro o la palabra ministrar o la palabra administrar, que es lo mismo, ¿verdad? La palabra ministro viene de administración o de administrador. Nosotros somos administradores. ¿Qué es un ministro o un administrador? Es aquel a que el rico, el Señor rico, el Dios todopoderoso, nos ha llenado la canasta de pan y de peces para ir a dar al que tiene hambre y ministrar y administrar o ministrar las riquezas y dar por gracia lo que Dios me dio por gracia. Y aquí lo principal es su bendita palabra, que es el pan de vida, que es el maná. Bueno, muy bien. Dice entonces, me ha parecido, dice en el 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, que este evangelio iba dirigido principalmente a un varón llamado Teófilo. Y mira, hermano, claro que Dios lo permitió, claro que hoy este evangelio ha sido aprendido y escuchado por millones de cristianos a través de todas las generaciones. Pero así Dios lo permitió. En su momento este siervo, este consiervo, este ministro de Dios, que Dios le permitió el privilegio de poder plasmar esta bendita palabra, en su momento fue por un fruto que tenía en su corazón, porque el amar a una ovejita, el amar a mi prójimo, el amar a quien esté a mi alrededor, con el conocimiento que Dios me ha dado y poderlo transmitir. Imagínense, bendito hermano y bendita hermana, en aquel entonces, cuando no había tinta ni pluma, el trabajo que les ha de haber costado a estos varones, o creo que ya había tinta, sí, pero no como la de hoy, ¿verdad? Y habían ya pergaminos. Imagínense el trabajo de escribir a mano, de primeramente de indagar, porque aquí dice, he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Mira, bendito hermano y bendita hermana, Dios no escoge un neófito,
para poder enseñar la palabra. Dios escoge a alguien que tiene hambre, alguien que tiene sed, alguien que escudriña. Yo le digo que uno de los frutos del Espíritu Santo, una de las muchas bendiciones y de la multiforme obra en nosotros, es que el Espíritu Santo nos inclina a escudriñar y a buscar con diligencia toda esta bendita obra desde su origen. Porque desde su origen estamos viendo que San Lucas, no nada más el Nuevo Testamento, no nada más lo que le enseñaron los apóstoles, sino también con diligencia desde el principio, desde el Génesis, desde que Dios hizo el planeta Tierra en Génesis 1, desde que Dios hizo en 6 días todo, desde que hizo al ser humano, desde que lo puso, pues todo, así desde un principio, con diligencia, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen. Ahora, esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que le voy a decir también. Yo, si quiero investigar, si tengo el hambre de investigar, de leer desde sus orígenes, cómo fue todo, pero soy pecador y no tengo el Espíritu Santo, aunque la letra mata y el Espíritu vivifica, aunque yo lea y lea, no voy a tener entendimiento. Entonces, estamos hablando de hombres ejemplares, y digo ejemplares porque son testimonios de Dios para poder imitar. Todos estos varones que Dios pone en la bendita palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son varones que sabemos que fueron santos y que tuvieron un ministerio y que fueron íntegros. Ahora, entonces aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, el fruto del hambre, el fruto de indagar, el fruto y con diligencia, con rapidez, porque diligencia es poner rapidez. Todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, te voy a decir, te las voy a escribir por orden. Por un orden, desde un principio hasta que Cristo Jesús fue a la cruz. Desde su nacimiento, por un orden, oh Teófilo. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, para que conozcas. ¿Para qué vamos nosotros, bendito hermano y bendita hermana, a ser instrumentos de Dios? ¿Para qué vamos a enseñar y a dar por gracia? La finalidad es para que tengan conocimiento de Dios. Porque Cristo Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y te conozcan a ti, Padre. Esta es la vida eterna. Ahora, claro que Dios, todo lo que ha hecho aquí en el planeta Tierra es con un propósito. Es para estar algún día en la vida eterna con Él. Es para salvarnos. Pero sin conocimiento no hay salvación. Bendito hermano y bendita hermana. Es por eso que nosotros, cuando tenemos a Dios, sabemos que uno de los principales mandamientos es ir, no guardarme el talento, como viene en una parábola, sino que el talento que me dio, ponerlo a trabajar para darle talentos. Entonces aquí vemos un varón que no se está guardando el talento. Aquí vemos un varón que quiere vida eterna, que quiere bendición, que quiere transmitir el conocimiento que él adquirió, que investigó diligentemente y lo que Dios le puso en el corazón lo quiere transmitir como una enseñanza para vida. Dice, para que conozcas bien la verdad. Y hoy claro que este epístola y toda la palabra es para nosotros, porque la verdad está aquí, la mentira está fuera de aquí. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que ya era un cristiano. Ya lo estaban instruyendo, pero lo iban a fortalecer más. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a pedir a los seguidores, a los poquitos que siguen, a los suscriptores, que le voy a pedir y le voy a dejar de tarea que se aprenda de memoria este versículo 4. Porque vamos a terminar, si Dios quiere, este evangelio, porque aquí está la verdad, como en toda la Biblia.
la verdad, para que salga de la mentira, para que no lo engañen, porque hoy está la apostasía, aquí está la verdad, bendito hermano, y la vamos a ver, apenas estamos empezando. Bueno, y empieza ya con la enseñanza. Dice en el 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora aquí, hubo en los días de Herodes. Herodes, un romano. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante que voy a profundizar. Este pueblo, después de tanto tiempo, estaba bajo un gobierno, bajo un imperio, el imperio romano. Y voy a profundizar un poquito esto para darle también una verdad y un conocimiento que Dios ha puesto en mi corazón. Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, una de las promesas que Dios había hecho a su pueblo es que nunca iban a ser tributarios de ninguna nación, de ningún pueblo. Pero la condición era santidad. La condición era guardar el primer pacto y la ley conforme los cultos terrenales que Dios les había dejado. Ahora bien, el pueblo no guardó la ley, sino que pecó, y en su momento Dios les dio oportunidad, pero llegó un momento en que Dios se molestó y les quitó su presencia, no hubo profetas y hubo un silencio de 375 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Dios, conocido teológicamente como el famoso helenismo. Ahora, en esos 375 años Dios permitió, creo que fueron 4 o 5 imperios que gobernaron al pueblo de Dios y que estuvieron bajo un imperio. El penúltimo imperio antes de los romanos fue el imperio griego. Ahora, en esos 375 años hubo un silencio. No se dio a conocer nada, no hubo profetas. De hecho, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que hay Biblias como la latinoamericana que tienen algunos libros agregados de más que no fueron canonizados ni reconocidos por el canon en su tiempo para que fueran inspirados por el Espíritu Santo. Pero estos libros, apócrifos se llaman, tampoco tienen una enseñanza de maldad. Le voy a decir esos libros que se añadieron, sobre todo en el Antiguo Testamento, son historias verídicas del pueblo de Dios cuando estuvo en silencio, cuando estuvieron en pecado, esos 375 años. Son historias verdaderas que vivieron bajo los imperios, el sufrimiento y el dolor que vivieron con los imperios. Que no es malo leerlos, hermano, pero no tienen tampoco una enseñanza espiritual. Y yo no lo recomiendo, yo se lo recomiendo a personas que ya han tenido un crecimiento espiritual, que ya conocen la bendita palabra. Y bueno, a mí me gustó en alguna ocasión leerlos para tener más temor, para ver el sufrimiento, para ver la consecuencia del pecado, hasta ahí nada más. Ahora bien, ¿por qué le dije esto? Bueno, hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, por los imperios. Ahora bien, cuando vino Cristo Jesús, ¿sabe por qué? Una de las principales razones por la que los hebreos o los judíos no creyeron en Cristo, primeramente fue por el pecado, porque el pecado pone un velo. Pero ¿sabe cuál es la segunda razón por la que no creyeron? Porque ellos esperaban un libertador.
Porque en el Antiguo Testamento así venía profetizado que venía un libertador y ellos pensaban que era como Moisés, porque en los tiempos de Moisés el pueblo de Dios estuvo bajo un imperio egipcio, de Egipto, bajo Faraón, que los libertó físicamente de una esclavitud. Ellos, cuando vino el imperio romano, no podían hacer los cultos, no podían hacer las cosas como la Biblia mandaba, porque estaban bajo una gobernatura y eran tributarios, tenían que pagar tributo. Y estaban bajo el poder del César, una gobernatura de un imperio. Entonces, ellos pensaban que el Salvador, cuando viniera, los iba a libertar del César, de Roma, para que pudieran hacer nuevamente sus cultos, para que pudieran hacer nuevamente todo lo que hacían cuando no eran tributarios. Pero ellos no comprendieron que el primer pacto era una sombra, era con ejemplos terrenales, y que Cristo Jesús traía lo espiritual, que traía una libertad no física, sino una libertad espiritual del diablo y de la cautividad en que estábamos en el mundo. Ellos, por el pecado y por incrédulos, nunca pudieron ver la verdadera salvación. De hecho, ellos siguen esperando a su libertador. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, en aquel entonces todavía estaba este imperio. Herodes no era el rey, el César era el rey. Herodes era un gobernador de una de las provincias de la capital de Jerusalén llamada Judea. Había también un tal Pilato, que era gobernador también de otra provincia, ¿verdad? Pero en este caso, Herodes era el gobernante de Judea. Aquí dice rey de Judá, pero eran gobernantes, era gobernante de Judea. Y en aquel entonces, después de Cristo, claro, ¿verdad? Perdón, antes de Cristo, antes de que naciera Cristo, porque estamos viendo en un orden todo esto, en esos tiempos, antes de que naciera Cristo, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ahora, muy importante, bendito hermano, los que dieron un seguimiento en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, aprendimos sobre el sacerdocio, mucho. ¿A quién escogió Dios como sacerdotes? A uno de los hijos de Jacobo, llamado Leví, el cuarto hijo de Jacobo, el cual fue linaje de puros sacerdotes, de sumos sacerdotes y de sacerdotes. Hablando en estos tiempos del Éxodo, como 1400 o 1500 años antes de que esto se suscitara, y que todavía esta genealogía de sacerdotes seguía vigente hasta estos tiempos, que todavía no venía el Nuevo Testamento, que todavía no venía Cristo Jesús. Entonces, así estaba, y había un sacerdote que ya vimos cómo tenían que ministrar. ¿Se acuerda que vimos el tabernáculo de reunión, todos sus utensilios, todos sus materiales, que de igual manera, después de que tuvieron la tierra de Canaán, ese tabernáculo ya fue desechado y Dios mandó hacer mediante Salomón el templo, que también tenía altares, también tenía vestimentas, también tenía columnas, también tenía todo lo que aprendimos en el Éxodo con los simbolismos, también lo tenía el templo que fue erigido por Salomón, que estuvo en ese lugar. Bueno, entonces había un sacerdote, obviamente era de la tribu de Leví, obviamente, ¿verdad? Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, que había ser un sacerdote de Leví. Su mujer era de las hijas de Aarón, también su mujer era del linaje de Aarón. Recordemos que todo el linaje de Aarón fue de sacerdotes. Y su mujer se llamaba Elizabeth. Bueno, esta mujer, de cierto, era prima de María. Y María era de la tribu de Judá. María, la que Dios escogió para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Eran primas, María y Elizabeth. Ahora,
Se llamaba Elizabeth, esta mujer. Ambos, fíjese bien, ponga atención, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Muy bien, hermano. Voy a profundizar esto, hermano, porque sí me gustaría, todo lo que vamos a ver, bendito hermano, más adelante, porque la bendita palabra nos enseña que en el primer pacto la carne era débil, que en el primer pacto fueron pecadores, que la perfección y la santidad y lo irreprensible fue cuando vino el Espíritu Santo. Y aquí todavía no venía el Espíritu Santo, hermano, porque no es por obras por lo que nosotros nos vamos a salvar. De hecho, la bendita palabra, tanto en los primeros capítulos de Romanos como en Gálatas, nos enseña que todo el que quiera guardar la ley en la carne, es imposible guardarla, que no se puede, que maldito el que quiera guardar la ley en la carne, y maldito porque ellos quieren hacer lo bueno y no pueden. Entonces, ¿qué es esto de que ambos eran justos delante de Dios? Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiero decirle que en el primer pacto, bendito hermano y bendita hermana, como había pecado, habían también sacrificios que se llevaban cada que se pecaba. Llevaban sacrificios a los sumos sacerdotes, llevaban animalitos, confesaban sus pecados y temporalmente estos animalitos no pudieron quitar el pecado del mundo, pero temporalmente eran para perdón, cuando se confesaba, para perdón de los pecados. Entonces ellos confesaban sus pecados y guardaban la ley del Antiguo Testamento, porque la ley del Antiguo Testamento, que eran cultos, que era una imagen con figuras terrenales a lo que iba a venir, que era una sombra, lo guardaban, como sembrar, como apacentar al rebaño, como los cultos que tenían de prender el candelabro, de tenerlo prendido, de poner el pan en la mesa de propiciación, de ofrecer sacrificios, de pasar a la palabra. Bueno, todo eso, bendito hermano y bendita hermana, hubo del Antiguo Testamento gente que era justa al primer pacto, no al segundo pacto, porque esta gente no tenía el pacto nuevo de ser perfectos, de imitar a Cristo, de ir a predicar, de ir a enseñar la palabra como apóstoles, como pastores, no, ellos no tenían, ellos seguían cuidando el culto del primer pacto, ellos seguían teniendo los ministerios de un templo muerto, un templo que era la imagen de lo que iba a venir, como ya lo vimos. Ahora, así de igual manera, no nada más ellos eran irreprensibles, también los primeros discípulos que Cristo Jesús escogió, se guardaban, hermano, era gente, María también, José, era gente que en el primer pacto se guardaban y que ofrecían sacrificios por sus pecados, pero se guardaban y guardaban el Shabbat, guardaban la ley escrita en el Antiguo Testamento, no, vuelvo a repetir, no como en el Nuevo Testamento, que es totalmente diferente, y que no se podía cumplir esta ley del Nuevo Testamento sin la presencia de Dios. Espero ser explícito y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ahí están los teléfonos para cualquier duda que usted tenga, pues yo lo puedo profundizar más. Recuerde que la gracia vino después de la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí todavía no nacía ni Cristo. Aquí estaban bajo el primer pacto. Aquí todavía ni conocían a Cristo. Entonces, estamos dando la historia. Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, ya le dije, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Este varón, Zacarías, como sacerdote, ¿verdad?, ministraba como Dios, como lo aprendimos en el Antiguo Testamento. Usaba su mitra, usaba su túnica, usaba su manto, usaba su éfod, usaba las flecterías, usaba el turín y el urín, usaba las sandalias y
antes de entrar se bañaba en la fuente de bronce, trabajaba y ministraba y mantenía los candelabros prendidos con aceite, tenía la mesa el pan fresco, en la mesa del pan, en el altar ofrecían sacrificios, o sea, todo lo del culto que ya vimos como una sombra de lo que va a venir. Mas no, vuelvo a repetir, la nueva obra que nosotros tenemos, que solamente esa se puede cumplir con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, pero fíjese bien aquí, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, yo quiero decirle y quiero profundizar un poquito sobre esto, sobre estas enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana. En el primer pacto, la esterilidad de una mujer era rechazada, era mal vista, porque el matrimonio, cuando uno se casaba en el Antiguo Testamento, era para dejar un heredero, era para tener una descendencia, ¿sí? Para eso se casaba la gente. Ahora, las mujeres estériles eran mal vistas, de hecho, muchos les daban carta de divorcio. Pero ¿qué enseñanza tiene en el Antiguo Testamento? Porque también hay algunos pasajes bíblicos donde nos enseña que algunas mujeres estériles fueron muy amadas, pero amadas por gente que era amiga de Dios, que tenía amistad como Abraham, que Sara era estéril, como la Ana, que también era estéril, como Rebeca o Raquel, perdón, que también era estéril. Raquel y Lea no, y Raquel era estéril. Y las estériles eran amadas por Jacob, por Abraham, por la esposa de Ana. Pero ¿qué enseñanza hay ahí, bendito hermano y bendita hermana? Bueno, la enseñanza es esta, que cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, a la esposa de Dios, a la esposa de Cristo nos vino esterilidad. Porque por el pecado no pudimos ir a evangelizar, no pudimos ir a bautizar, no pudimos multiplicarnos. No pudimos multiplicarnos. Entonces, la primera mujer de Dios fue estéril. No dio hijos, no sirvieron a dar el evangelio, no se multiplicaron, más que en carne, como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿por qué amaba a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué amaban estos varones a la estéril? Porque la estéril éramos nosotros, los que en otro tiempo éramos gentiles, los que estábamos ajenos, pero que cuando Cristo Jesús vino, nos quitó la esterilidad y hoy le damos hijos. Porque de igual manera, en este nuevo pacto, Cristo Jesús no odia a una mujer estéril, odia a una iglesia que no esté evangelizando, que no esté en santidad, que no se esté multiplicando, pero que multiplicando me refiero no a las personas que estén en una congregación 100 o 200, no, sino multiplicando seres espirituales, porque también Satanás se multiplica, como dice la bendita palabra, ustedes recorren mar y tierra y van a ser un prosélito para hacerlo doblemente hijo del infierno. Entonces, estamos hablando de multiplicar, de darle hijos a Dios espirituales a su imagen. Entonces, Dios y Cristo Jesús vino a quitar la esterilidad a los justos, a los que creímos. Y vamos a ver también, porque esta promesa desde el Antiguo Testamento a todas estas mujeres que yo le dije que eran estériles, todas estas mujeres tuvieron hijos, como Sara, por promesas de Dios, como Rebeca, como Raquel, perdón, por Dios, como Ana, tuvieron hijos, hermano, ya profetizando Dios desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, que los que éramos estériles, que los que no dábamos hijos, íbamos a dar hijos, pero a los que éramos justos. Porque estas mujeres que Dios pone en el Antiguo Testamento como enseñanza, son ejemplo de mujeres justas, irreprensibles ante Dios y ante sus maridos. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, era estéril y su esposo no la dejó, ni le dio carta de divorcio.
Ni tampoco se estaban quejando delante de Dios diciendo, ay Señor, si somos fieles, ¿por qué soy estéril? No, 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 no. ¿Sí? Y ambos eran ya de edad avanzada, ya eran grandes, como para tener hijos. Así como también recuerde que Sara se le mandó un hijo en su vejez, que eran de edad avanzada. Dice, aconteciendo que ejerciendo Zacarías, el esposo de Elizabeth, el sacerdocio, acuérdese, en el templo, delante de Dios, según el orden de su clase. Ahora, aconteció que ejerciendo Zacarías, sumo sacerdote en aquel entonces, que vimos en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio que ya en Éxodo aprendimos, donde estaba un altar, y entraba con sangre a la presencia de Dios, a abrogar o a interceder por el pueblo de Dios para perdón de los pecados. Ahora, aquí le tocaba a Zacarías ejercer ese ministerio que todavía estaba, porque Cristo Jesús todavía no llegaba. Entonces, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, como sumo sacerdote, Leví, conforme a la costumbre del sacerdocio, porque recordemos que ya vimos que esas ordenanzas fueron por estatuto perpetuo, que los que vimos en Éxodo, el ministerio que Dios les dio, que les dijo, y esto va a ser por todo el tiempo. Entonces, así fue la costumbre por siglos y por siglos y por siglos. Y había todavía quien lo hiciera de corazón. Había la mayoría de los sumos sacerdotes, como Caifás y muchos, eran hipócritas. Pero habían unos que todavía estaban conforme al corazón de Jehová, como este varón. Ahora, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ahora, echaban suertes. Así también como en el libro de los Hechos, dice la bendita palabra, hermano y hermana, que cuando escogieron al 12º discípulo para ocupar el lugar de Judas, cuando Judas Iscariote se mató, se colgó, y para completar el número de los discípulos o de los apóstoles, dice la bendita palabra que escogieron entre dos hombres que habían seguido desde un principio a Cristo y que echaron suertes para saber quién era el elegido. Entonces, la suerte que en aquel entonces se echaba, no se echaba como hoy para echar voladitos con el merenguero, ¿verdad? Bueno, aquí en México es una tradición, ¿verdad, hermano? Que los que venden dulces, voladitos, ¿verdad? Y a la suerte o ganábamos el volado o lo perdíamos. Bueno, esta suerte era delante de Dios y le echaban delante de Dios para que Dios decidiera quién iba a ministrar en ese momento, porque habían muchos sumos sacerdotes. Ahora, le tocó a Zacarías esta suerte. Déjame ver. Le tocó la suerte en ofrecer el incienso. También vimos, fíjese cómo concuerda, cómo desde que Dios erigió el tabernáculo por medio de Moisés y empezó esta obra, como 1500 años después la seguían haciendo. ¿Se acuerda que había, bendito hermano y bendita hermana, un altar donde se ofrecía el incienso, el olor grato? Que ya claro que los que tuvieron el privilegio y la oportunidad, como este servidor, de ver el Éxodo, sabemos, bendito hermano y bendita hermana, lo que proféticamente significaba el incienso, el olor grato. Entonces, te ofrecí el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora, le voy a decir a los que van empezando, también bendito hermano y bendita hermana, pues el libro de San Lucas. Porque los que vimos Éxodo yo ya expliqué lo que es el incienso, pero no a los que están principiando San Lucas. Todo el Antiguo Testamento, como dice en Hebreos,
Era una sombra de lo que iba a venir espiritualmente. Y en el Antiguo Testamento el incienso era una fragancia aromática, muy costosa por cierto, tanto el ropaje de lino fino, los colores, las piedras preciosas, todo lo que estaba en el templo era escogido y era de un precio muy alto. Aquí nosotros conocemos varitas de incienso, ¿verdad? Corrientitas, pero de igual manera, así como hay perfumes en todo el mundo baratos, perfumes clonados, hay los perfumes más caros que hay a nivel mundial son los italianos, creo que son. Las fragancias italianas son los más caros, porque tienen mejor fragancia y tienen unas aromas exquisitas. Bueno, así en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó erigir el tabernáculo, donde los sacerdotes iban a ministrar, había una mesa, un altar, donde se prendía el incienso. Que el incienso, ese aroma, se ponía en el altar. Un incienso se acostumbra a poner en una parte baja. Yo, por ejemplo, si tengo una varita de incienso, la prendo con un encendedor, la apago y se queda prendida y la pongo abajo porque el humo tiende a subir y el aroma me llega arriba. Si yo pongo el incienso aquí arriba, pues no, y más si no hay techo, pues no me va a llegar. Entonces se pone generalmente abajo para que el aroma suba. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el incienso como una sombra de lo que iba a venir, somos nosotros hoy. Que el fuego de Dios nos vino a prender y que las obras que nosotros hacemos de amar a Dios y amar al prójimo y con la presencia de Dios, que es el fuego de Dios, estar quemando los deseos de mi carne, bueno, en el momento en que yo estoy en la cruz, en el momento en que yo estoy estimando todo como basura, en el momento que por medio del fuego de Dios estoy prendido para consumir mi carne y para inclinar mi corazón, amar a Dios y al prójimo y a los negocios del Padre, eso llega desde aquí abajo como aroma grata hasta allá arriba, porque eso lo dice en Apocalipsis. Y así, bendito hermano, recuerde que cualquier duda que usted tenga, ahí están los teléfonos para profundizar. En el Antiguo Testamento lo hacían así, como una sombra de lo que iba a venir, como una preparación. Bueno, ya le expliqué entonces, ¿verdad? Entrando en el santuario del Señor, dice, le tocó suerte de ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, que ya también vimos, bendito hermano y bendita hermana, lo que era el santuario, donde se ofrecía la sangre, el santuario del Señor. Dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, porque todos los judíos, cuando iba a entrar el sumo sacerdote a ofrecer el incienso, oraban para que sus oraciones subieran como olor grato a Dios también, según sus obras y sus confesiones. La multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel a Zacarías, estando ofreciendo el incienso en el lugar santísimo. Que recordemos que en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Se le apareció un ángel. Ahora recuerde, bendito hermano y bendita hermana, de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué significa ángel? Ángel es un ser divino, un ser espiritual, y ángel significa mensajeros de Dios. Es lo que significa. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero de Dios. Ahora, yo siempre he dicho, bendito hermano y bendita hermana, hablando de los ángeles. La primera creación de Dios fue allá arriba, no aquí abajo. Los ángeles fueron creados antes que los seres humanos. Y allá arriba Dios hizo 4 géneros de ángeles. El más poderoso es el arcángel. Después le sigue 2, serafín y querubín, más o menos del mismo poder. Y los últimos, los ángeles, 4. Así también, bendito hermano, como aquí.
En el cuerpo de Cristo, cuando Dios nos llama, tenemos diferentes dones. El mayor de todos es el apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista. ¿Y qué somos nosotros? Mensajeros. ¿Cómo se nos describe también en Apocalipsis? Como ángeles. Escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Tiatira. Nosotros vamos a dar testimonio. Fuimos escogidos como sacerdotes para dar testimonio, para ser mensajeros como lo vimos con Lucas. ¿Qué dice? Lucas era un ángel. ¿Qué estaba diciendo? He puesto por orden para dar testimonio, para enseñar, para edificar. Ahí está, mensajero. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, los ángeles mensajeros, en su momento, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Dios permitía que bajaran ángeles en ciertas ocasiones a dar mensajes. A partir de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, ya no. Luego le explico por qué. Pero le voy adelantando. Porque hoy tenemos la presencia de Dios a los que no pecamos y no necesitamos mensajeros más que la Iglesia, el Espíritu Santo, para cualquier enseñanza mediante el Nuevo Testamento. Pero se lo puedo profundizar. Porque hay muchos pastores que han enseñado apariciones de ángeles. Y es mentira, hermano. Yo se lo puedo mostrar con la Biblia. Porque estamos en un pacto de fe. Y la fe es creer sin ver en las cosas de Dios. Pero el primer pueblo tuvo esta dicha porque eran los de la circuncisión. Era el pueblo de Dios. Ahora bien, un ángel, vamos. Y se le apareció un ángel a Zacarías estando ofreciéndole el incienso, ¿verdad? En el lugar santísimo del Señor. Pues puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Le dije que donde se ponía el incienso era un altar. Y un altar es un lugar donde se ofrece sacrificio, donde se ofrece, en un altar se ofrece nuestra vida. Y de igual manera, para que yo pueda amar al prójimo, para que yo pueda amar a Dios, necesito estar en la cruz, hermano. Por eso, altar. Ahora, se le apareció el ángel del Señor puesto en pie. ¿Y qué significa puesto en pie, hermano? Bueno, también tiene simbolismo porque los ángeles caídos están caídos. Los ángeles que son de Dios están de pie. De igual manera, los cristianos impíos, los cristianos, bueno, que no son cristianos, fueron cristianos, pero los impíos, los inicuos ya no están de pie. Ya cayeron. Los que estamos de pie estamos trabajando en la obra del Señor. Los que seguimos de pie. Entonces, todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Puesto en pie es un ministro, un obrero de Dios. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y siempre la derecha tiene simbolismo, la diestra de Dios. La derecha es el favor, el poder de Dios. Y claro que se estaba recibiendo el incienso. Ahora, el ángel fue aparecido para dar un mensaje. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Aunque Zacarías era un hombre prudente, pero sabía que un mensajero de Dios era para decir maldición o bendición. Porque también en el Antiguo Testamento hubo algunas enseñanzas donde un ángel se apareció para maldecir o para parar una locura, como la de Balaam, para parar su locura. Y un ángel que tenía una espada desenvainada, donde la mula muda, que no avanzaba para proteger al profeta, el profeta maldijo a la mula y le dio, y la mula habló y dijo, ¿qué no ves lo que está allá enfrente? Entonces, vemos, por eso se turbó, hermano, porque de igual manera, cualquier mensaje de Dios, pues yo estoy nervioso si es para bien o es para maldición.
se turbó. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él vio que era un ángel, un ser de Dios. Pero el ángel le dijo inmediatamente: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Este versículo 13, pues sí, necesito profundizarlo un poquito, como Dios me está permitiendo resumir, no tanto profundizar, sino resumir, para poder tener enseñanza de desde que le dijo no temas, tu oración ha sido oída, todo lo tengo que profundizar, cada frase, cada enseñanza, porque así Dios me lo ha enseñado que tenga que dar la palabra. Así que ya no me va a alcanzar el tiempo, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios lo permite, mañana vamos a continuar con la enseñanza número 2. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.